Este miércoles a las 20 horas, con la exposición del artista Manuel Maitilán, inspirada en Pedro Infante, comenzarán las actividades por el 64 aniversario luctuoso del ídolo de Guamúchil, informó la promotora cultural Bequina Fernández. Que hizo una obra muy agradable con la manera de él abstracta de su expresión como artista, así enfoca a la gran estrella del cine mexicano como es Pedro Infante. Entonces eso va a ser en la calle 62 por 91, a espaldas de donde está el monumento del caballo a Pedro Infante. El jueves, las actividades iniciarán en la Galería Amorcito Corazón desde temprano. Voy a preparar un en vivo, nada más para recordar el momento en que Pedro sale muy temprano precisamente de ese predio para ir a lo que es actualmente la base aérea, eran los hangares de los aviones de TAMSA. Entonces desde el hotel voy a estar haciendo un en vivo, ya posteriormente vamos a recibir algunos visitantes, vamos a hacer un recorrido, algunos talleres que van a dedicarle una hora a Pedro, hay una panadería. Por la noche, la cita será en el Parque Pedro Infante, ubicado en la colonia Zambulá. A partir de las 7 de la noche tenemos un espectáculo que está encabezado por el sinaloense, en espera por confirmar de Cruz Junior y Cruzito Infante para que nos acompañen. Bequina recordó que los últimos días de Pedro Infante transcurrieron en Mérida, a la que le tenía un gran cariño. En la fecha entre el 6 o 7 de abril vino la familia de él, es decir, sus hijos, con Lupita Torrentera, Pedrito y Lupita, de los cuales actualmente solamente Lupita vive, y estuvieron aquí como 8 días con él. Hay fotografías donde están ellos vestidos así como mesticito, con los trajes regionales, y se van como 3 o 4 días antes de que él decida irse a México ese lunes. Pedro Infante fue meridano, chupaba chinas, comía cochinita y disfrutaba las fiestas con sus amigos en su casa, donde estrellas del cine mexicano convivían alrededor de su famosa piscina. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.